¿Estás listo para las 30 preguntas de Educa? Sí, estoy lista. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo María Araujo y yo soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estoy estudiando en la Universidad de Pensilvania, negocios, y estoy en mi primer año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Desde chiquita siempre quise estudiar afuera, pero una vez que me enteré de la Universidad de Pensilvania y el programa de negocios de Wharton, quise irme lo antes posible. ¿Por qué elegiste esta universidad? Elegí la Universidad de Pensilvania por Wharton porque fue la primera universidad en el mundo de negocios y quería ir a una universidad con tal prestigio. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? La primera vez que llegué, definitivamente lo que más me impresionó fue el campus porque es gigante y me perdí múltiples veces mi primera semana de clases. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Yo creo que en varios aspectos sí, pero cada día en la universidad me sorprende con cuán académicamente rigurosa es. Y también cuidarse uno solo. No me esperaba que fuera tan difícil, pero creo que uno se acostumbra poco a poco. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Yo creo que 70, pero he tenido algunas clases que han sido de solo 12, 13 personas y de ahí otras con más de 300. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Todo es full caminata. La verdad que no vale mucho la pena tomar un taxi a todo, pero hay varios alumnos que también se movilizan en scooter. Tal vez intente eso el próximo año. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Paris Baguette. Tienen un montón de dulces y a mí me encanta eso. Entonces cada vez que termino un examen me gusta ir ahí con mis amigas. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Bueno, yo soy toda una nerd, entonces me encanta pasar tiempo en la librería Van Pelt. Es gigante y es súper tranquila y un buen lugar para estudiar. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Yo pertenezco a K-Check Council y K-Check es el lugar donde yo estoy viviendo y lo que hacemos es organizar eventos para toda la comunidad que vive ahí. También estoy en UPenn Bridge to Math. Le enseñamos matemática a varios chicos de primer año, pero también de otros años. Y es como apoyo para la comunidad. Y organizamos eventos con pizza y TAs de math y nos divertimos bastante. ¿Qué hace única a tu universidad? Yo creo que la gente, los estudiantes, hay una diversidad que yo no me esperaba. Y la verdad que eso me ha enriquecido, sea personalmente, pero también sé que académicamente y profesionalmente me va a apoyar bastante eso. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Yo creo que mi clase favorita hasta el momento ha sido mi clase de Oertenten, que trata de operaciones de una empresa. Y ha sido una clase que yo no sabía qué esperar, pero me ha encantado demasiado. Los profes son demasiado buenos y estoy pensando incluso concentrarme en eso. ¿Y la más difícil? Mi clase más difícil definitivamente ha sido economía, porque avanzamos bastante rápido en clase. Pero la profe Saka es una capa en su tema y entonces vale la pena estudiar bastante. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Yo diría que la relación es muy buena. En realidad, ellos son como personas antes que profesores, por así decirlo. He tenido varios profes que nos dicen, o sea, si un día no se sienten bien y no se refieren solo físicamente, por ejemplo, están teniendo como que un día bastante difícil mentalmente, ellos se aseguran y te dicen como que no te preocupes, puedes faltar, prefiero que tú estés bien, porque eso es como que algo que ellos se enfocan bastante. Primero enseñan cosas de vida y de ahí creo que también te enseñan bastante sobre lo académico después. ¿Cuántas horas al día estudias? Yo diría que estoy alrededor de 7 a 8 horas al día. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El fútbol americano. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? De todas las partes del mundo, pero diría que una gran mayoría son asiáticos. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Yo creo que somos bastante competitivos. ¿Y cuál es uno falso? Bueno, ese es un estereotipo de Wharton y es que solo nos importa la plata.
tradición universitaria favorita? Cada vez que tenemos un partido de fútbol americano acá en Franklin Field, tenemos esa tradición de tirar tostadas al campo y me parece tan raro, pero me encanta porque es solo de UPenn. ¿Con cuántos roommates vives? Solo tengo una roommate y se llama Elena. ¿Y qué tal la convivencia? La convivencia, la verdad que es súper buena. No nos conocíamos mucho antes, pero ahora nos conocemos mucho más y la verdad que no me imagino estar sin ella. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? La profesora que más admiro se llama Saka y es mi profe de economía y la admiro bastante porque ella no titubea con cada discurso que da. Es súper puntual, sabe exactamente lo que quiere decir y eso la admiro bastante. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Sí, en realidad, el semestre pasado todos los viernes tenía exámenes de matemática y en mi salón estaba Noah Schnapp, que es parte de mi promoción. Y entonces ese era súper extraño verlo todos los días, bueno, todos los viernes, ahí dando exámenes conmigo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Mi experiencia más memorable fue NSO Week, que es New Student Orientation, y es una semana donde la universidad organiza un montón de eventos donde te conoces con toda tu promo. Y me encantó porque pude conocer a gente de todo el mundo y también los eventos eran súper divertidos y también pude pasarla bastante con mi familia. E incluso mi familia conoció como que a las familias de nuevas amigas que estaba haciendo. Entonces me encantó porque me sentí como parte de la comunidad por primera vez. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Cuando me gradúe, yo sé que quiero trabajar en el extranjero en lo posible, sea Estados Unidos o alguna otra parte, pero también estoy como abierta a la posibilidad de volver a trabajar en Perú. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Sería Play Hard, porque creo que eso es algo que bastante hacemos en Penn. O sea, trabajamos duro, pero también festejamos duro cuando lo merecemos. Y sí, yo creo que esa es bastante la cultura de Penn, como trabajas arduo, pero de ahí también puedes festejar de la misma manera. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Yo recomendaría postular a las personas que les gusta el como ser, estudiar bastante, porque Penn es una universidad bastante rigurosa, entonces si estás dispuesto a ese tipo de challenge, definitivamente postula Penn. ¿Y cuál sería el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Yo creo que organizarse. Hay un montón de eventos, hay un montón de clubs en Penn, pero como lo académico también es bastante fuerte, uno tiene que saber cómo organizarse para poder disfrutar la universidad a su máximo. Muchas gracias, María, por completar las 30 preguntas de Educa.